Ramakrishna dice que esto romperá los muros entre los planos. Incluso el más allá será afectado. Sí, es sospechoso sin duda. Lo voy a revisar. Mientras tanto, la casa los dejará donde quieran. Oye. Rama dice que debemos trabajar juntos. ¡Vamos! Es el equipo soñado. Tú, yo, Satana, Batman, quizás hasta la Liga de la Justicia. Los tipos de capas y mallas, inútiles contra la magia negra. Por eso es que te necesitamos. Tú puedes guiarnos. Boston, ¿te parezco un jugador de equipo? Mucho menos un líder de equipo. El punto es que aún las deidades pueden confundirse. Es como obtuvimos el apéndice en Neandertales y los realities. Satana, me vendría bien tu ayuda. Está bien, si lo hacemos como grupo. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a Las Carillauturas, la sección del CC Podcast especial donde nos gusta hablar de animación, y en esta ocasión vamos a hablar de una película producida por Warner Brothers y DC Animation por allá del 2017, la primera de este universo cinematográfico de DC Comics animado, que como saben hemos platicado ya en varias ocasiones de estos filmes donde trataban de darle una continuidad a los personajes tomando como base el estilo de Nuevo 52, este movimiento de los cómics que se dio después del Flashpoint, y que aquí nos traía por primera vez a un equipo que en lo personal es uno de mis equipos favoritos, entre comillas equipo porque realmente son más personajes individuales, pero creo que lo que llama la atención es que se produjera la película, la trajeran a exhibición y sobre todo que se dieran a conocer ciertos personajes que no son tan mainstream del universo DC Comics, pero aún así son igual de importantes. Estoy hablando de Justice League Dark, una película que fue dirigida nuevamente por Jay Oliva, el encargado de todas estas películas. Ya hablamos de él en Killing Joke, también en películas que hemos revisado en episodios anteriores, y la historia estuvo a cargo de Ernie Albaker y Jane M. DeMatteis, el cual, como saben, es uno de los escritores más prolíficos de los 80s y 90s dentro de los cómics. Estuvo en Crimen Last Hunt, estuvo también en la Justice League International junto con el ya fallecido Kit Giffen. Entonces vamos a tener una historia que va a involucrar a la Liga de la Justicia normal, ahora haciendo equipo con sus homólogos del universo mágico de DC Comics. Primero que nada, la idea de Justice League Dark surge en los cómics por allá del 2011, como les mencionaba, debido al movimiento de Nuevo 52. DC Comics decide reestructurar la editorial, decide que ya no quiere que los personajes estén tan separados en universos diferentes. Los personajes de la línea original van a convivir con los personajes de la editorial Wildstorm, que fue adquirida por DC Comics y que era propiedad de Jim Lee, así como los personajes que también eran de DC Comics pero que se habían ido a la línea de Vértigo, tratando de separarlos y darles un contenido más adulto. Y en ese mismo 2011 surge el título de Justice League Dark, donde varios personajes mágicos hacían equipo. En base a esto surge esta película que, como les digo, en sí creo que el objetivo fue darle más variedad. Ya habíamos tenido en la película anterior de este universo a los Teen Titans, pero como ocurrió también en esa misma ocasión, pues no nos van a presentar solamente los personajes, sino que tienen que hacer equipo con los protagonistas de este universo, la Justice League, y pues vamos a tener como hilo conductor a Batman, el cual va a tener que convivir con estos personajes mágicos en esta aventura. Creo que de los puntos más relevantes a mencionar de esta película de Justice League Dark, yo diría que es el hecho de que se le considera la primera película pues para audiencias mayores dentro del universo de películas animadas de DC Comics, ya que por la violencia que vamos a ver en la película, por ciertos temas, por el tono que manejan algunos de los personajes, pues se decidió que no fuera solo para toda la familia. Creo que esta decisión estuvo bien, ya que hay personajes como Constantine, personajes pues como Etrigan y algunos de los hechiceros que creo que se desenvuelven mejor en historias un poco más maduras, así también como el gran Swamp Thing. Otro de los puntos importantes, que creo que es uno de los que más llama la atención, es que para esta película, como les mencioné, aparece John Constantine, y para el cast de voz tenemos el regreso de Matt Ryan.
un actor que por allá de mediados de la década pasada tuvo su serie de Constantine. Fue muy publicitada, incluso recuerdo que se llegó a lanzar el piloto y tuvo cambios, o sea, la versión que podían encontrar en línea tuvo diferencias contra la que se emitió al final al aire. Trataron de que tuviera mucho éxito esta serie y solamente pudo durar una temporada. Afortunadamente, este actor tenía las cualidades necesarias para hacer un cast perfecto de Constantine, a diferencia de lo que mucha gente pensaba por la actuación que tuvo Keanu Reeves en la película que se hizo del personaje por allá de 2005, y pues se decide rescatar a este actor y a este personaje para otros proyectos como en las series del Arrowverse. Él, recuerdo que su primera aparición después de la cancelación de la serie fue en Arrow, ahí estuvo colaborando en una de las temporadas, y después también se decide que el actor, si bien ya había hecho al Constantine en live action, también le diera la voz para las películas del personaje. Entonces aquí en Justice League Dark tenemos a Matt Ryan interpretando a John Constantine. El resto del cast son actores pues que ya habíamos tenido, como Jason O'Mara regresando como Batman, Jerry O'Connell como Superman, Rosario Dawson como la Mujer Maravilla, así como otros actores de voz que van a estar haciendo los personajes de la Justice League Dark. La mayoría son actores de voz, entonces creo que la gente no está tan familiarizado con ellos que en algunos otros papeles, y incluso nosotros que usualmente vemos las películas en Latinoamérica en español, pues no creo que sean tan famosos como para conocerlos. Independientemente de eso, creo que el trabajo de voz que hacen estos actores vale muchísimo la pena. Y pasando ahora sí al plot, a la historia de Justice League Dark, pues vamos a tener que la Justice League empieza a enfrentar pues una amenaza a la cual no están acostumbrados. Se empiezan a percatar que hay mucha gente que está cometiendo crímenes, que están de cierta manera siendo pues manipulados, están saliendo de pues su conducta habitual, independientemente de que esto pueda parecer pues un crimen común. En realidad esto se debe a que están siendo manipulados por fuerzas malignas, a lo cual Batman, que es el más escéptico del equipo, termina recibiendo un mensaje donde se le menciona que contacte a John Constantine, al hechicero por excelencia del universo DC Comics, por lo cual Batman decide ir a pedirle ayuda a Zatanna, otro de los personajes también mágicos por excelencia y miembro también de la Liga de la Justicia, aunque en esta versión menciona que solamente le habían invitado, todavía no era miembro oficial del equipo. Y ahí vamos a conocer que el personaje que le mandó el mensaje a Batman fue nada menos que Deadman Boston Brand, así que los tres personajes deciden ir a buscar a John Constantine y su Casa del Misterio, que es pues una entidad en la cual él se mueve. Ahí vamos a conocer que John además tiene la compañía de Black Orchid, otro personaje también de Vértigo del universo DC Comics, pero aquí vamos a tener que es una especie de representación de la casa, como una especie de avatar de la casa que se mueve, no tanto como un personaje independiente. A lo cual estos personajes van a empezar a investigar pues este misterio de la gente que está siendo manipulada por fuerzas mágicas, además de ser amenazados por otro ente que está tratando de impedirles la investigación. Conforme avanza la historia nos vamos a percatar que hay otro personaje que se llama Richie Simpson, el cual es un coleccionista de artefactos mágicos, amigo de John Constantine, amigo de Zatanna. De hecho tiene ciertos roces en la actualidad con John, y él pues les da pistas después de un ataque de que en realidad el que los atacó fue Felix Faust, otro de los hechiceros villanos del universo DC Comics. Pero después de un enfrentamiento contra él se percatan todos que el verdadero arquitecto de toda esta trama fue el mismo Richie Simpson, el cual estaba en una enfermedad terminal y decidió utilizar pues un artefacto que tenía John Constantine, que de hecho había obtenido al principio de la película, además de él tener otra pieza de este mismo artefacto que era necesaria para poderlo activar. Pero en realidad lo que termina haciendo es trayendo a Doctor Destiny, otro de los hechiceros más poderosos de este universo de DC Comics, el cual pues va a tener que enfrentar a la Liga de la Justicia Oscura. A este enfrentamiento se van a sumar otros personajes como lo es Jason Blood Etrian, que está muy relacionado con Doctor Destiny en esta versión del filme. De hecho vemos que están relacionados desde el mismo origen de la unión de Jason Blood y Etrian, así como también que aparece Swamp Thing, el cual John Constantine conjura para que pueda combatir contra Destiny, independientemente de que es demasiado poderoso
y Swamp Thing termina siendo derrotado, el equipo al final logra salir con la victoria a pesar de un gran costo de perder algunos de sus miembros. En sí, la película les puedo decir que me parece muy buena. Como les dije en un principio, me gusta mucho que aparezcan estos personajes de DC Comics que muchas veces los relegan a Vértigo, que muchas veces no estamos tan acostumbrados en verlos en grandes enfrentamientos, como que sus historias son un poquito más introspectivas, pero aquí pudimos verlos brillar. Creo que el único detallito que yo le pondría a la película es el hecho de que forzosamente tiene que estar Batman, pero pues es que DC Comics tienen que utilizar a Batman para vender. Ya posteriormente esta película tendría una secuela que es la última película de este universo, de esta versión del universo DC Comics, que es Justice League Dark Apocalypse War, pero en su momento llegaremos a hablar de ella. Por lo pronto les puedo decir que pues no es tanto película de la Justice League Dark, simplemente porque Constantine es el protagonista o uno de los protagonistas, pero creo que el momento de brillar de estos personajes fue aquí de esta película, específicamente en el enfrentamiento que tienen contra Felix Faust, el villano mediano de la película, que es donde podemos ver pues cómo estos personajes están acostumbrados a lidiar con estas amenazas sobrenaturales, como Batman. Creo que lo que le puedo rescatar al hecho de que apareciera Batman es el que sirve como los ojos del espectador, el espectador que no conoce estos personajes. Él, al mencionar que es muy escéptico, pues vemos cómo tiene que acostumbrarse a tratar con estos personajes, con este mundo que él desconoce completamente, con términos que estos personajes utilizan. Entonces creo que es uno de los grandes aspectos que puedo recalcar de esta película. Además de la secuela, también Constantine regresaría para una especie de serie web que se estuvo estrenando en la página de CW, la cadena en la cual se transmitían los programas del Arrowverse, donde veríamos una versión animada también escrita por James Ayn DeMatteis, donde Constantine estaría combatiendo a otros demonios. Además de que, como cierre a toda esta etapa, tendríamos un cortometraje llamado Constantine The House of Mystery, que a la vez serviría como un cierre para todo este universo de Nuevo 52 después del final de Justice League Dark Apocalypse War, y que serviría como una especie de preludio a lo que estamos viviendo actualmente con la Crisis en Tierras Infinitas en película. En sí les puedo decir que toda esta aventura de la Liga de la Justicia Oscura se me hizo un filme muy entretenido, valió la pena que se adaptara en una película, y pues a diferencia de la próxima película que veremos en el siguiente Cari Youturas, que es el Judas Contract, creo que fue mejor que pusieran a estos personajes de una vez en una aventura no basada en los cómics, que adaptar una historia en la que los personajes pues no se sentirían como propios. Así que pues sin más por el momento, terminamos las Cari Youturas de esta ocasión. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.